En este video abordaremos el tema denominado subordinación lógica en GNexus. Para ello, nos centraremos en una KB en la que estamos desarrollando una aplicación para un casino, que, entre otras cosas, ofrece la posibilidad de registrar los pedidos de compra de slots de juegos a sus proveedores. Usaremos la transacción slotType para registrar los tipos de slots de juegos, la transacción supplier para registrar los proveedores y los slots que estos disponibilizan, y por último, la transacción en la que vamos a enfocarnos para estudiar este caso, purchase order, para registrar los pedidos de compra de ciertos tipos de slots que el casino realiza a alguno de sus proveedores. A la hora de ingresar una orden de compra, debe controlarse en la transacción purchase order que el tipo de slot que se esté ingresando en las líneas sea provisto por el proveedor de la orden, atributo que se encuentra en el primer nivel. ¿Esto está asegurado por el diseño? La respuesta a esta pregunta es no. Con este diseño no se realizará ese chequeo. Veamos por qué. Empecemos por un caso más simple para ver bien la diferencia. Entre el primer nivel de Purchase Order y el primer nivel de Supplier, existe una relación de subordinación. Dicho de otro modo, Supplier ID será clave foránea en la tabla Purchase Order, apuntando a la tabla Supplier, que tiene a Supplier ID como clave primaria. Por este motivo, se creará automáticamente un índice en Supplier por clave primaria y un índice en Purchase Order por clave foránea. Esos índices serán utilizados para hacer eficientemente los controles de unicidad y de integridad referencial. Es decir, el índice por clave primaria en Supplier se utilizará para controlar que, cuando se inserte un proveedor, no exista otro con el mismo valor de Supplier ID, y que, cuando se inserte una orden para un proveedor, éste exista. El índice por clave foránea en Purchase Order se utilizará para controlar que cuando se elimine un proveedor no exista ninguna orden que lo esté referenciando. Como hay una subordinación física entre Supplier y Purchase Order, estos chequeos se realizan. Ahora, ¿qué pasa cuando ingresamos en la transacción Purchase Order un tipo de slot? Observemos la relación entre las tablas. Nosotros queremos que cuando se vaya a ingresar un registro en la tabla Purchase Order Slot Type, se controle que exista un registro en la tabla Supplier Slot Type con el valor del Supplier ID correspondiente al Purchase Order ID y con el valor de Slot Type ID correspondiente al Slot Type ID del registro que se está insertando, puesto que esa información se tiene en memoria. Es decir, cuando se está queriendo insertar un nuevo Slot Type ID en el grid de la transacción Purchase Order, se tiene el valor de Slot Type ID que el usuario acaba de digitar o elegir usando la lista de selección. Y se tiene también el valor de Supplier ID, especificado por el usuario en el primer nivel de la transacción. Como estos dos atributos juntos constituyen la clave primaria de la tabla Supplier Slot Type, entonces existe un índice en esa tabla por clave primaria que permitiría hacer el chequeo de integridad eficientemente. ¿Pero lo hará? La respuesta es no. Observemos que la diferencia con el caso simple que vimos al principio es que en realidad Supplier ID, Slot Type ID, no es una clave foránea en Purchase Order, puesto que los dos atributos no se encuentran en la misma tabla. Sin embargo, podríamos decir que conforman una clave foránea lógica, aunque tal cosa no exista para las bases de datos relacionales. El problema es que GNexus realiza los controles de integridad referencial si entiende que hay una relación de subordinación física entre las tablas. Por lo tanto, no los realizará en nuestro caso, permitiéndonos ingresar un tipo de slot que no es provisto por el proveedor de la orden. Veamos esto en el siguiente ejemplo. El proveedor con identificador 1, de nombre International Game Technology, provee únicamente los slots con identificadores 3 y 4, Virtual Reality Slot
y 3 de slot, respectivamente. Sin embargo, en la orden de compra indicamos que compraremos a ese proveedor los slots de tipo 1 y 2, justamente los que no provee. ¿Cómo podemos hacer entonces para solucionar este problema? Lo primero que se nos puede ocurrir es invocar un procedimiento en las reglas de la transacción Purchase Order que realice el chequeo. Y en caso de devolver false, mostrar el siguiente error. Otra manera en que hubiéramos logrado el mismo efecto sin necesidad de escribir nada hubiera sido si en la transacción supplier hubiera habido un atributo secundario en el segundo nivel, de manera tal de inferirlo en Purchase Order y así forzar a GeneXus a darse cuenta de la relación. Nos dará un error de no matching si el tipo de slot que se está ingresando en las líneas no es provisto por el proveedor de la orden. Podríamos utilizar la regla refMessage que sirve para personalizar el mensaje del error cuando se realiza un chequeo de integridad referencial en insert o update desde una clave foránea y este falla. Esta regla tiene como parámetros, además del mensaje que queremos que se despliegue en caso de fallar el control de integridad referencial, el o los atributos que conforman la clave foránea. Una pregunta interesante es qué sucederá con esta solución si se desea eliminar un tipo de slot de un proveedor para el que ya existan órdenes. Es decir, si el usuario, a través de la transacción supplier, intenta eliminar una línea para la cual exista alguna purchase order con ese proveedor y tipo de slot. En este caso, GeneXus no podrá chequear la integridad, debido a que no existe un índice por Supplier ID Slot Type ID en la tabla Purchase Order Slot Type. Como esa clave foránea solo existe en un nivel lógico, es decir, en la tabla extendida, no existirá índice alguno, dado que un índice corresponde a un concepto físico. Por lo tanto, este chequeo deberemos programarlo en las reglas de la transacción supplier, invocando a un procedimiento que lo realice y luego disparando un error de acuerdo al resultado devuelto.